Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos de vuelta con César Taboas, quien es un estudiante de Economía en la Universidad de Rotterdam. Acaba de empezar allí su nueva aventura. Y también un divulgador de tanto economía como ideas de la libertad en el Juan de Mariana. Escribe artículos para el Juan de Mariana, también tiene su Substack, también está activo en otras redes sociales. Y bueno, recientemente César publicó un artículo sobre la teoría fiscal del nivel de precios, que para los que me seguís, sabéis que es un tema que me interesa mucho, que lo pregunto mucho. Yo también he escrito algo sobre el tema. Y bueno, pues me ha gustado el artículo de César y le quería entrevistar al respecto. Entonces, César, la primera pregunta, ¿qué es esto de la teoría fiscal del nivel de precios? Bueno, Edu, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez ya que vengo, o sea que me hace mucha ilusión. La teoría fiscal del nivel de precios es un modelo que habla un poco sobre las fluctuaciones que ocurren en el nivel de precios, es decir, un agregado de precios dentro de la economía, lo que se llama nivel de precios en sí. Entonces, es una nueva teoría que surge a partir de varias innovaciones. Podemos, pues, por ejemplo, hablar de Neil Wallace en los años 80, en los años 70, y que actualmente, que es mi sujeto de estudio ahora mismo, está desarrollando mucho un profesor de la Hoover Institution que se llama John Cochrane. Y Ujú. entonces es una teoría que habla de las fluctuaciones del nivel de precios, pero en un patrón fiat. Y esto es imprescindible entenderlo. Es decir, bajo esta teoría, solo podemos entender cómo fluctúa el valor del dinero respecto a las mercancías, es decir, el nivel de precios, pero solo en este aspecto, porque al final estamos hablando de finanzas estatales. Y de aquí viene la parte de teoría fiscal del nivel de precios, es decir, vincula el nivel de precios con las finanzas estatales del propio gobierno. Evidentemente, si el dinero estuviera emitido descentralizadamente por distintos agentes económicos, la teoría fiscal del nivel de precios no juega ningún papel, porque obviamente no es el Estado, no es el emisor, y por tanto la solvencia del emisor no juega ningún papel en este aspecto. Por lo tanto, podemos hablar de la teoría fiscal del nivel de precios como una explicación del nivel de precios en un patrón fiat que vincula este mismo nivel de precios a las finanzas del propio gobierno. Es Ujú. decir, una frase común que yo creo que resume la teoría fiscal del nivel de precios en una sola frase es que el valor real de la deuda se ajusta al valor real de los superávits presentes y futuros esperados y descontados, que se ajusta muy bien a esa definición del valor de activo financiero, de que su valor depende del valor descontado de los flujos de caja esperados. Es Ujú. un poco la misma lógica, pero aplicada al patrón fiat y por tanto al patrón fiat al agente económico emisor, que en este caso es el Estado, y por tanto teoría fiscal del nivel de precios. Entonces, dos cosas, para asegurarme que me ha quedado claro. Como hablamos del nivel de precios y el valor del dinero es uno partido P, también podemos decir que es una teoría del valor del dinero fiat, ¿no? De qué es lo que le da el valor al dinero fiat. Sí, sí. Quería explicar explícitamente que al final no es el valor como tal, porque al final el valor se expresa a través bueno, podemos hablar de los cuatro precios del dinero, el, el tipo de cambio, el nivel de precios, el tipo de interés y el par, que es cómo cotiza con respecto a los depósitos a la vista. Por lo tanto, como hay más precios del dinero, podríamos decir que hay más precios del dinero. Sí que prefiero decir explícitamente que es el valor del dinero respecto al nivel de precios, para que no existiera confusión al respecto. Ahora te voy a preguntar sobre eso de los precios del dinero, que me ha llamado la atención. Pero volviendo a la teoría fiscal del nivel de precios, entiendo que funciona para explicar los precios bajo un patrón fiat porque tienes, en el patrón fiat no, hay que asumir que el fiat es el pasivo. Entonces lo que dices es, vale, el fiat Sí, es el pasivo, entonces ¿qué es lo que tenemos en el activo para darle valor? Has hablado de superávits, pero también pueden haber déficits, ¿no? obviamente. Entonces, es una muy buena pregunta. Em, Obviamente, al final, y esto me parece un avance muy importante porque entra muy en la línea de una teoría que, bueno, con la que tú estás muy familiarizado y con la que yo también, que es la teoría de la liquidez, Ujú. que explica el valor fundamental de los activos financieros con respecto al flujo de caja esperados y con respecto al valor fundamental de los activos que ese pasivo en concreto tiene como colateral. En el caso de la moneda fiat, es un pasivo, es decir, es un pasivo del Estado que los agentes económicos utilizan para distintos motivos, entre ellos saldar deudas fiscales con el propio Estado.
Entonces, asumiendo, como tú estás comentando, que el dinero fiat es un pasivo estatal, es esencial, por lo tanto, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta la premisa de la teoría de la liquidez, que es importante también entender el valor fundamental de los activos. ¿Y cuál es el valor fundamental de los activos que tiene el gobierno en este caso? Pues los superávits o los déficits, es decir, son activos con lo que o bien puedes absorber oferta excedentaria, con lo cual puedes ir creando más oferta monetaria, más oferta de base monetaria en concreto, con respecto a, para, en todo caso, poder absorber fluctuaciones en el nivel de precios. Entonces, obviamente, se ajustan a los superávits, pero también a los déficits, es decir, eso es una contrapartida esencial de la teoría fiscal del nivel de precios. Es decir, que puede haber políticas fiscales que precisamente porque constituyen activos de mala calidad en contextos en los que deberías o reabsorber oferta monetaria que previamente has creado, entonces ahí puede eso causar inflación a largo plazo. Es decir, políticas fiscales de ese tipo, en la que hay déficits permanentes y en la que los agentes económicos esperan que se vayan a crear déficits permanentes, en las que se puede generar un aumento del nivel de precios, tal y como escribe esta teoría. Ujú. Entonces, exactamente, el papel de la política fiscal es un poco, igual inconscientemente, ¿no? Porque puede que los políticos tengan esto en mente, pero lo que genera es un poco eso, alterar el nivel general de precios, ¿no? Dependiendo de si seguimos una política fiscal, bueno, digamos, correcta, si lo que buscamos son superávits, o incorrecta si lo que genera son déficits, que luego ya, ahí en que correcta o incorrecta, pues bueno, pues ya estamos los intereses de los políticos, los intereses del resto de tenedores del dinero, que eso es otro tema. Pero un poco es la política fiscal la que determina un poco el nivel de precios, ¿no? No del todo. Obviamente, sí, no quiero dejar de lado lo de los intereses de los políticos y es algo esencial para comprender la política monetaria, pero bueno, lo dejamos a un lado Sí, sí, de sí. momento. La política monetaria en la teoría fiscal del nivel de precios juega un papel también fundamental. Es Vale. decir, no podemos hablar dentro de la teoría fiscal del nivel de precios que las alzas de los tipos de interés de los bancos centrales, tal y como se constituyen hoy en día, no tienen un efecto sobre el nivel de precios. Dicho de otra manera, en la teoría fiscal del nivel de precios comienza afirmando lo que en macroeconomía se llama un régimen fiscal, que asume que en el ámbito monetario, es decir, en tipos de interés y demás variables de los bancos centrales, no ocurre ninguna variación. Y eso lo asume. De esa manera puede intentar explicar cuál es el papel concreto de la política fiscal en estas fluctuaciones en nivel de precios. Ahora bien, una vez se implementan ambos regímenes, vemos entre la teoría fiscal que tanto la política monetaria como como la política fiscal, y en todo caso una política fiscal y una política monetaria coordinada, es decir, no una política monetaria expansiva por un lado y una política fiscal contractiva por un lado, sino actuando las dos en el mismo sentido, son las que realmente acaban determinando el nivel de precios. Lo esencial de esta teoría, que me parece la mayor innovación con respecto a la manera de entender la política monetaria y la política fiscal de tanto del Estado como bueno, de los bancos centrales, que al final son una ramificación, es que la política fiscal es importante y que no podemos explicar la fluctuación del nivel de precios asumiendo una pasividad de los, en todo caso, del Tesoro o del gobierno en general, en todo caso, porque al final eso sería un error, porque al final, como estábamos comentando, es un activo con los cuales en muchas ocasiones acaban absorbiendo muchísima oferta monetaria, bueno, excedentaria o no excedentaria, obviamente, depende del caso concreto. Y antes hablabas también bueno, mencionabas la posibilidad de estos déficits estructurales o déficits permanentes. ¿Cuáles son la consecuencia? ¿Cuál es la principal consecuencia de estos? A ver, la consecuencia de los déficits, digamos, al final ahí bueno, hay varios aspectos a tener en cuenta. Y aquí querría entrar un poco en otros temas y en otras, digamos, observaciones que yo le hago a la propia teoría fiscal en nivel de precios. Obviamente, los déficits suponen, en definitiva, que se crea a largo plazo más oferta monetaria. Se refinancian esos déficits mediante quantitative easing o otras operaciones de los bancos centrales que se transforma en mayor base monetaria. A no ser, obviamente, que no se produzcan esos quantitative easings, en todo caso, pues se estaría usando otro caso que entraría en más complejidades y dentro de las propias finanzas fiscales. Y eso, obviamente, supone una mayor base monetaria. La cuestión
que es aquí una de las críticas que son varias cuestiones. En primer lugar, por mucho que haya más base monetaria, si los agentes económicos demandan más base monetaria, eso en función del equilibrio monetario de Sergey Wang y otros autores, el efecto es nulo, en todo caso. En el caso de que la demanda monetaria ascienda de forma proporcional al incremento de la oferta monetaria con respecto a los déficits fiscales. Es Ujú, una cosa, es decir, la cuestión de la demanda monetaria, que yo creo que se presupone constante o no constante, pero como que no le da mucha importancia a la teoría fiscal del nivel de precios y que pueden asumirlo. Es decir, críticas desde el equilibrio monetario. Y en segundo lugar, un déficit presente, que esto lo trato en el artículo, no conlleva necesariamente em, incremento en el nivel de precios. Es decir, por ejemplo, el caso de Japón, muchas personas han dicho, pero ¿cómo podéis decir que la teoría fiscal del nivel de precio, que la teoría fiscal es correcta si tenemos el caso de Japón que tiene déficit ahora mismo y que sin embargo y que sin embargo tiene deflación y tiene incluso eventos contrarios que son pues caídas en el nivel de precios, imposibilidad de mantener la estabilidad monetaria? La cuestión es que al final no es solo los déficits presentes, sino en general los déficits presentes esperados y descontados. Es ujú, decir, en el caso del gobierno japonés, podríamos decir que los agentes económicos no tienen expectativas de que el gobierno japonés vaya a tener problemas de solvencia o que vaya a tener problemas para refinanciar esa deuda. Y al final también juega un papel muy importante la demanda monetaria, como estaba comentando. Pero al final es un papel más allá digamos, los déficits o los superávits presentes, más bien es un flujo ujú, esperado, lo podemos explicar de esa manera, esperado y descontado, subjetivo, por tanto, entra ahí la valoración subjetiva de los agentes económicos de esos superávits o déficits presentes que esperan que vaya a generar. Obviamente, no se puede generar déficits permanentes ni superávits permanentes, y al final ahí entra un poco la valoración subjetiva. Por lo tanto, una política fiscal, unas reformas fiscales que introduzcan a largo plazo déficits, es decir, si tú por ejemplo, introduces una reforma fiscal que implementas, casi hipotético, ¿eh? No estamos hablando de ningún caso real, un déficit mínimo de 3%, pues ahí obviamente no es que el valor de la deuda pública se te vaya a caer en el caso de que no crean en tu solvencia, sino que además a largo plazo tienes una creación mayor de oferta monetaria que obviamente en el caso de que de que los agentes económicos no la demanden a ese precio, puede acabar generando inflación. ujú. Bueno, ahora por lo que estabas hablando de la manera, ¿no? Que parece ser que habría que evaluar el dinero, el dinero fiat. Me recuerda un poco a la forma de valorar las acciones, ¿no? Al hablar de los flujos de caja descontados, ¿no? Y que pensar en esto como un flujo, de verlo hacia futuro, la esperanza que se le tiene del futuro. Y Cochrane tiene un artículo que citas, el del dinero como acciones. Entonces, si puedes desarrollar un poco esta analogía, ¿qué relación dice Cochrane y si tú estás de acuerdo o no que tiene el dinero con las acciones? Bueno, al final, y aquí es una de las virtudes que yo creo que tiene la teoría fiscal del nivel de precios, es que entiende el valor de la moneda fiat a la perfección. ¿Y por qué entiende el valor de la moneda fiat a la perfección? Porque entiende que la moneda fiat no es más que un activo financiero, es decir, una deuda, en este caso es una deuda estatal. Las acciones en este caso, bueno, no sé si podríamos hablar de deuda, no sé si en términos contables sería del todo exacto hablar de esto, pero bueno, al final es un activo financiero que emiten las empresas. Por lo tanto, en la medida en que es un activo financiero, su valor económico, su valor presente, depende de los flujos de caja esperados y descontados. Y por lo tanto, no hay ninguna razón para esperar que las leyes económicas que rigen a ambos bienes, en este caso las acciones y el valor de la moneda fiat, cambien, cambien en general. Ujú, Obviamente, claro, ahí entran las expectativas, que yo creo que por ese lado se salva un poco en el aspecto de la demanda monetaria. Es decir, claro, las expectativas, si podemos decir que hay una caída de la demanda monetaria, podemos decir que hay menos expectativas de que el gobierno sea solvente a largo plazo, que yo no creo que sea del todo así, pero bueno, lo podríamos encajar de esa manera. En todo caso, volviendo a la analogía de Cochrane, es completamente cierto y es una analogía muy intuitiva. Es decir, desprendernos del dinero como un bien, digamos, apartado del resto, sino entender el dinero como un bien cuya categoría es esencialmente muy similar a la que tienen otros bienes dentro de la economía.
Es decir, en el caso de que fuera un activo real, pues podríamos hablar podríamos hacer una analogía con otros bienes económicos que se rigen por las mismas reglas. Y en el caso de que es un activo financiero, que es como el caso de la moneda fiat, pues podemos digamos, podemos explicar de la misma manera que explicamos el valor de la deuda pública, de acciones de empresas, también lo vamos a explicar de, em, obviamente, de la moneda fiat, que constituye no más que es un pasivo fiscal del Estado. Y aquí, por lo tanto, es correcto interpretarlo de esta manera, no como si fuera un activo real tal cual, sino realmente como un activo financiero más, como un activo financiero que actúa, que se encuentra, que constituye la propia estructura de deuda que tiene el propio Estado. Ujú. Y volviendo al tema de inflación que has mencionado, hablando de la no inflación de Japón, si no son los déficits o no es la mera existencia de un déficit el que genera la inflación, esta subida del nivel general de precios, ¿qué es lo que lo hace? O sea, según esta teoría, ¿dónde deberíamos encontrar inflación? Claro, al final ahí es donde entran las complicaciones de la teoría y lo que se han encontrado a la hora de intentar comprobarlo empíricamente. Es decir, como estamos comentando, el valor presente de la deuda y por tanto el valor presente de la moneda fiat del Estado depende de el flujo de superávits o de déficits esperados a lo largo del tiempo. Pero Ujú. claro, ¿tú cómo puedes explicar que ese flujo de superávits o de déficits en todo caso ha causado la inflación, si realmente ese flujo esperado, que en todo caso está dentro de la mente subjetiva y de la valoración subjetiva de cada actor, puede causar inflación? Pues obviamente ahí entran pues ciertas complicaciones a la hora de comprobar empíricamente la teoría. De momento, obviamente, pues digamos, la lógica, la teoría subyacente que, que defiende la teoría fiscal en nivel de precios es evidente. Es decir, los déficits suponen una creación de base monetaria en situaciones normales y los superávits una reducción de la base monetaria. Entonces, a largo plazo, obviamente, en el presente, eso puede ayudar a o bien crear inflación. En el caso por ejemplo, podemos hablar de los estímulos fiscales de la pandemia. En este caso, obviamente, tenemos un caso de un estímulo fiscal enorme que obviamente crea más oferta monetaria y que por lo tanto, en el caso de que la demanda monetaria no creció de la misma manera, creó inflación. Y ahí tenemos un caso explícito de cómo un déficit presente causa inflación en el presente. Ujú. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar que en el futuro puede haber unas fluctuaciones en el de precios debido a las expectativas? Pues ahí podemos hablar, por ejemplo, del valor de la deuda pública, es decir, obviamente los bancos centrales tienen deuda pública atesorada en el activo contra los cuales emite su pasivo, que es la moneda fiat. Si a largo plazo la calidad de la deuda pública la calidad de la deuda pública se deteriora precisamente porque las expectativas de déficit son mayores, a largo plazo el valor del activo, la calidad del activo, en este caso que es la deuda pública, se reduce, la liquidez de la deuda pública se reduce y por lo tanto la liquidez de los pasivos financieros contra los que se emite la deuda pública también se reduce. O sea, por un lado podríamos hablar de esa influencia que tienen las expectativas en los activos de los bancos contra los cuales se emite la moneda fiat. No sé si ha quedado muy bien, muy claro este aspecto. Y obviamente, en un caso extremo, si de repente comenzamos a tener expectativas de que ese activo financiero, en este caso la moneda fiat, el euro, el dólar, cualquier otro tipo, no es de calidad, los agentes económicos se deshacen. Por lo tanto, unas menores expectativas conducen a una caída de la demanda monetaria que por lo tanto genera inflación. Entonces, son dos vías que yo explico, pero puede haber muchas más, que son los activos de los bancos centrales. Por otro lado, la percepción subjetiva que puede causar fluctuaciones en la demanda monetaria y, por supuesto, otras vías. Entonces, el déficit presente sí que puede causar inflación a corto plazo y los déficits futuros esperados también pueden causar inflación persistente o deflación persistente, dependiendo de si es superávit o déficit esperado en las economías. Entonces, esa famosa frase que tanto dicen incluso muchos expertos en teoría monetaria de la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿cómo encaja con esta teoría? ¿Qué validez le das a esta frase? A ver, obviamente es una frase que procede de la teoría cuantitativa del dinero, pues podríamos hablar de autores como Friedman, de la Escuela de Chicago, de Mises, Es quien dijo muchísimos la autores. frase, Sí, sí, Friedman, que ¿no?
que al final toda su teoría se construye en torno a esa creencia. En primer lugar, sí que me gustaría aclarar que la teoría fiscal se encuentra muy inversa dentro de la teoría de Chicago. Al final, John Cochrane es un autor que se cría dentro de esa misma tradición y él mismo lo explica en su libro. Él dice, yo parto de la misma metodología en la que parte la Escuela de Chicago. Ahora Ujú, bien, obviamente, el patrón monetario donde nos encontramos hoy en día no es un patrón oro, sino que es un patrón fiat. Y que por lo tanto, dado que el oro y el dinero fiat son activos completamente, diametralmente distintos, no podemos entender su valor de la misma manera. Y por lo tanto, la teoría del nivel de precios que subyace en cada caso no debe ser la misma no debe ser la misma. En cualquier caso, yo no creo ni que la teoría cuantitativa se adapte ni en un activo real ni en un activo financiero, evidentemente por temas de demanda monetaria y por críticas que le han ido haciendo a la misma teoría y que la han ido invalidando con el tiempo. En el caso del dinero fiat, de un patrón fiat, que es lo que explica esta teoría, obviamente no es solo y en todo lugar un fenómeno monetario. Al final, las finanzas fiscales lo podríamos interpretar de alguna manera como un fenómeno monetario. Un mayor déficit crea mayor oferta monetaria y por lo tanto sí que podríamos encajarlo un poco dentro de esa frase. Si agregamos la oferta monetaria e incluimos ahí los déficits y los superávits, pues sí que podríamos incluirlo. Yo no creo que esa sea la finalidad de esa frase y que por lo tanto no todo fenómeno, no toda inflación o deflación es un fenómeno monetario. No solo por los fenómenos fiscales, sino también porque pueden haber fluctuaciones, por ejemplo, en la cantidad de bienes que se producen en una economía. Al final, si hay una misma oferta monetaria que persiga una misma cantidad, a una menor cantidad de bienes, ahí se crea inflación y viceversa en el caso de la deflación. Y obviamente se pueden producir todo tipo de fenómenos. Por ejemplo, la demanda monetaria, que por mucho que sea un fenómeno monetario, también tampo- hace que la inflación o la deflación no se explique únicamente por un incremento o una reducción de la oferta monetaria, porque es una simplificación que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la realidad económica. ujú. No, me alegro que iba a ser la siguiente pregunta que te iba a preguntar, qué valor le das, si alguno, a las posibles inflaciones reales, ¿no? A las inflaciones por caída de la producción, que es lo que se explica en el ciclo económico real, que sí, que alguien puede decir, bueno, el ciclo económico real cada vez parece que tiene menos peso, porque cuanto más peso tiene tu sector financiero, mejor te puedes prever para este ciclo, ¿no? Aparte de que más especializadas están las economías, más globalizados, interconectados estamos, pero bueno, que aún así, aunque ahora no explique muchos casos, explica algunos casos, ¿no? El ciclo real. Sí, Y, por ejemplo, en la pandemia tenemos un caso muy similar. Lo que pasa es que se mezcló un shock de oferta, es Ujú. decir, hablamos de shock de oferta en macroeconomía cuando se producen de repente fluctuaciones muy intensas en una determinada variable. En el caso de un shock de oferta, sería bueno, digamos, la recesión que hubo con respecto a la caída de la actividad económica después de la pandemia. Ahí tenemos un shock de oferta y si ya el shock de oferta de por sí habría causado inflación, además se juntó con un shock de demanda. Es decir, de repente los bancos centrales inundando mediante quantitative easing y otras políticas monetarias en la economía con nueva oferta monetaria y en mayor medida esas políticas fiscales expansivas de los gobiernos que tuvo lugar. Se junta un shock de oferta con un shock de demanda. Pero obviamente un shock de oferta como tal sí que puede causar inflación. un shock de oferta del lado real, ¿no? De la ecuación cuantitativa del Sí, dinero de Q y el shock de demanda, ya no de demanda de Q, sino claro. de V, bueno, de la inversa, bueno, de demanda monetaria, que es la inversa de V. Sí, sí. Sí, sí. No, porque, a ver, si alguien te escucha y dirá, bueno, pues shock de oferta y shock de demanda, nos quedamos igual. No, no, es que no es demanda de producción, sino de dinero. Eh, Después, también has mencionado en varias ocasiones las expectativas. Me gustaría que profundizaras un poco más en eso, en el rol de las expectativas, porque hablabas también de eso, del largo plazo, ¿no? De las expectativas a largo plazo, del posible pago o impago de la deuda. Entonces, pues sí, si nos lo puedes eso explicar un poco mejor. Sí, al final es un caso extremadamente problemático dentro de la teoría, porque si tú, al final, en la academia
se le da mucha importancia a la contrastación empírica dentro de la propia teoría y obviamente tú no puedes, es muy difícil medir expectativas. Lo consiguen mediante diferentes métodos, al final son métodos econométricos pues complejos, Ujú, pero al final, como estaba explicando, recordemos antes se está explicando, déficit presente puede causar inflación presente y luego habla un poco de las expectativas a largo plazo sobre la solvencia de dicho estado y en todo caso sobre el flujo, obviamente, de superávit o de déficit que puede tener ese estado. Y entonces hablé de dos vías, hablé de la vía de la calidad de los activos de los bancos centrales. Si de repente los agentes económicos perciben que el flujo de superávits de ese estado va a decrecer, obviamente flujo descontado de superávits, entonces ahí hay una una menor demanda, perdón, de su deuda en general. Es decir, comprendamos que al final la estructura de deuda de un Estado en la teoría fiscal es tanto la deuda, los bonos estatales como la moneda fiat. Entonces, huyen tanto de los bonos estatales, por lo tanto, los bonos estatales que los bancos centrales tienen en su balance se deterioran, su calidad se deteriora, por lo tanto, al deteriorarse su calidad, no pueden reabsorber oferta monetaria de la misma manera, precisamente porque la liquidez, el valor de estos bonos estatales ha decrecido, por lo tanto, hablamos un poco de lo que estamos hablando antes, de que el valor del activo financiero, el valor fundamental, depende de aquel valor de los activos que ese mismo gobierno tiene en de que ese mismo agente tiene en su balance. Por lo tanto, si el valor del activo se deteriora, también lo deteriora el del pasivo. Y por lo tanto, y también, por otro lado, si de repente los agentes económicos, los seres humanos dentro de una determinada economía, tienen expectativas de que el propio gobierno pues, va a deteriorar el valor de su moneda mediante déficits, en todo caso, mediante superávits, en ese caso, huye de su moneda y ya está. Huye de su moneda, pues, o bien intercambiándolas con otras o por cualquier otra vía, o atesorando activos reales. Hay muchísimas maneras de reducir la demanda monetaria. En todo caso. Las expectativas dentro, y esto es esencial comprenderlo, podríamos explicarlo como que afectan a toda la estructura de deuda de un Estado. Y dado que la estructura de deuda está tanto en manos del Banco Central, en la parte del activo, como en manos de los agentes económicos, eso puede causar en general esas expectativas, digamos, em, de unos mayores déficits o de unos menores superávits a lo largo del tiempo. Eso puede, obviamente, acabar transformándose en una menor demanda monetaria o en una mayor oferta monetaria, bueno, en una menor demanda monetaria y en una menor demanda de los pasivos del propio Estado. ujú. No sé si me explicaba a este respecto sobre las expectativas. Sí, 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 yo creo que sí. Eh, luego tengo otra pregunta que es, bueno, hemos mencionado inflación. Entiendo que la hiperinflación también lo explica, ¿no? Los episodios de hiperinflación también se pueden explicar bien dentro de esta teoría. Sí, obviamente las hiperinflaciones son casos excepcionales. Lo que tiene más valor dentro de una teoría sobre el nivel de precios no es fenómenos extremos que al final son, pues como estábamos comentando anteriormente, shocks de oferta, es decir, caídas súbitas en P o incrementos súbitos en M dentro de la ecuación cuantitativa, sino realmente pues pequeñas fluctuaciones y cómo se pueden explicar. Por ejemplo, en el último caso de la inflación en la eurozona. ¿Cómo puedes explicar de repente que se incrementa un 10%? Eso es lo que tiene más valor. Ahora, dentro de la pregunta, dentro de las hiperinflaciones, claro que se puede explicar. Lo que pasa es que obviamente las variables fiscales, que son en lo que se centra la teoría fiscal del nivel de precios, no juegan un papel tan importante porque por mucho que no es tan fácil crear oferta monetaria mediante déficits del Estado como crear oferta monetaria meramente pues comprando otros activos y ya está, que es básicamente como se crea oferta monetaria. Digamos, en términos coloquiales, como se suele decir, aunque es incorrecto, imprimir dinero. Ujú, Y obviamente la capacidad de crear un shock de demanda tan alto como para generar una hiperinflación es mucho mayor em, bajo variables monetarias, en este caso creación de base monetaria, que mediante razones fiscales que sí que tienen un alcance más limitado en un caso de hiperinflaciones, que al final son shocks de demanda y shocks de oferta altísimos. Y en este segundo caso, que no lo había explicado todavía, el shock de oferta, que es que de repente haya una caída súbita en producción. Imaginemos pues una guerra, al final una guerra, pues, al final se acaban complementando, pero guerras o recesiones
a ver, que tienen que ser muy significativas, pero que en definitiva, shocks de oferta, shocks de demanda muy pronunciados, que no tienen tanto que ver con variables fiscales y con los flujos de superávit o de déficits. Y para explicar la dolarización de algunos países, es decir, los cambios de moneda, Ecuador que pase del sucre al dólar, o El Salvador que pase de su moneda al dólar, eso también le explica bien estos procesos porque son cosas muy curiosas que, bueno, igual mi sensación es que cada vez lo vamos a ir viendo más y no sé si tú crees que la teoría fiscal del nivel de precios nos lo explica bien esto. Sí, la teoría es que el nivel de precios, de hecho, proporciona una explicación mucho más lógica y yo creo que mucho más adecuada. Desde una perspectiva de la teoría cuantitativa del dinero, podríamos decir, pues obviamente la Reserva Federal crea menos oferta monetaria y por lo tanto tiene todo el sentido. Ujú. Pero claro, eso, como hemos comentado, es un alcance muy limitado y tiene tiene un alcance para explicar las fluctuaciones en el nivel de precios muy limitada. Podemos explicarlo de una mejor manera hablando de reputación. Es decir, los pasivos que tú tienes cuando tú reemplazas una determinada moneda fiat estatal, en este caso el sucre con el dólar, o en el caso de que se consiga dolarizar la economía argentina, el peso argentino con el dólar, y en muchos otros casos, lo que tú acabas teniendo es que tienes un pasivo cuyo valor es mucho más estable, no solo porque otros agentes económicos lo valoren como tal, sino porque obviamente la reputación que tiene el Estado emisor, que en este caso que en este caso sería la Reserva Federal, tiene muchísima mayor reputación. La demanda de deuda de Estados Unidos en general es muy alta, por lo tanto, podemos hablar de que al final los activos que tiene la Reserva Federal en su balance son de muy buena calidad y que por lo tanto, en definitiva, a largo plazo, dado que es un pasivo que se considera de mucha reputación, esas expectativas que estamos comentando las proyectan al futuro y por lo tanto tienen muchas más razones para tener en su economía dólares que tener en su economía sucres, porque digamos, el valor que le atribuyen los agentes económicos a largo plazo de casa del dólar es mucho más alto, por lo tanto, tiene un mercado mucho más amplio, la demanda monetaria es mucho más amplia y por lo tanto es menos susceptible de causar inflaciones o deflaciones. Y obviamente, si es un estado con mucha mayor reputación y por lo tanto no es un estado que se endeude demasiado, aunque en Estados Unidos sí que está habiendo un cambio de dirección en la política fiscal desde hace muchos años, pero comparativamente la reputación del Tesoro de Estados Unidos no es la misma que la de un banco central de un Estado cuya divisa no es tan demandada tanto nacional como internacionalmente. Ujú, ujú. Eh, sí, estoy bastante de acuerdo que el tema reputación importa mucho y lo que decías que sí, que igual los últimos años no han sido los idóneos, pero bueno, igualmente tiene esa reputación, ¿no? De Sí, un poco el a efecto largo Lindy, ¿no? Lo plazo. que ha durado muchos años, esperas que pueda continuar los mismos años que ha durado hasta ahora. Al principio de la charla de esta conversación hablábamos sobre los incentivos de los políticos, ¿no? Yo mencionaba, dejaba pasar que igual lo que es una correcta o lo que es la óptima política fiscal para el político no es lo mismo que para los ciudadanos. Entonces, y también hemos hablado, bueno, que al final la política fiscal tiene un papel muy importante, los bancos centrales también lo tienen, y al final todos estos, igual los bancos centrales pretenden ser independientes, que bueno ahí puede haber cierto debate, pero bueno, que está todo bastante controlado, o los políticos por lo menos pueden meter mucha mano, ¿no? ¿Esto crees que es problemático para el valor del dinero fiat? ¿Cuál crees que es el papel de los políticos en todo esto? ¿Y crees que es mejor que la alternativa? Siendo una alternativa, un sistema monetario que no estuviera, ya no sé si decir controlado, pero por lo menos tan supervisado o gestionado en parte por los políticos. Sí, a ver, es una muy buena pregunta y al final ahí introduce complejidades que muchas teorías económicas no alcanzan porque al final pues se comete yo creo que el error en este caso, no digo que se tenga que analizar tan en profundidad, estamos hablando de una teoría macroeconómica, Ujú, no tiene la política no tiene tanto papel en la formulación de dichas teorías, pero no podemos excluir los incentivos de los políticos. No es una teoría, en el caso de la teoría fiscal, en el nivel de precios, no es una teoría prescriptiva. Es decir, la teoría fiscal a nivel de precios no dice mejor tener un patrón fiat. No es lo que dice. Lo que dice es, tenemos un patrón fiat, ¿cómo explicamos el nivel de precios actualmente en un patrón fiat? Y ya ujú. está. Es una teoría que describe, es economía positiva, no es economía normativa.
Ahora bien, la pregunta, que es obviamente pues que tiene muchísimo calado, que es la polémica entre los partidarios de la banca central y de la banca libre. Es decir, ¿es preferible un sistema em, donde el propio Estado tenga el control sobre su propia moneda y por lo tanto pueda haber incentivos para que, bueno, en el caso, bueno, todo tipo de incentivos al final los conocemos, por ejemplo, crear más oferta monetaria para licuar el valor real de la deuda o, o mediante otro tipo, o incluso crear determinados grupos de interés que pueden afectar a dicha política y que por lo tanto desvía esa política monetaria de la política monetaria óptima, entendiendo que hay una política monetaria óptima que también suscita debate que el Banco Central, que el Banco Central debería llevar a cabo. También está el debate de cuál es la política monetaria óptima, que es lo que debe tener en cuenta una política monetaria óptima. Obviamente, el patrón fiat, y esto lo comento en otros artículos de Juan de Mariana, creo que se llama La moneda fiat como problema y la banca libre como solución, que tiene obviamente muchos más matices. Claro, cuando se separa la emisión de moneda del gobierno, tienes menos incentivos de que determinados políticos puedan llegar a corromper el valor de la moneda y que por lo tanto puedan llegar a afectar puedan llegar a, digamos, a que tu patrimonio atesorado en moneda en todo caso o en activos monetarios se reduzca. También existe también eso se puede aplicar a la separación institucional que te estabas comentando entre el Tesoro y el Banco Central. Es decir, si de repente el Banco Central es una institución separada del Tesoro y tiene esos objetivos que no tienen nada que ver con la solvencia del Estado, sino en todo caso con favorecer la estabilidad de precios y favorecer la actividad económica, entonces ahí hay muchas más razones o tenemos patrones monetarios, regímenes monetarios en los que el Banco Central está separado del Tesoro y que se asemejan a la premisa en la que parte la banca libre, es decir, separemos la emisión de moneda del Estado, pero en patrones fiat. Y luego, obviamente, como tú estabas comentando, como estábamos comentando antes, unificaciones monetarias. Es decir, estados que de repente adoptan otras divisas que no son las suyas que emiten propiamente, porque son divisas que tienen mucha mayor reputación y a largo plazo favorece la actividad económica precisamente porque todos tienen confianza de que es un activo monetario fiable en el que se puede confiar a largo plazo y que por lo tanto no causa esas distorsiones que pueden provocar una moneda fiat con un valor fluctuante. Por lo tanto, en ese extremo, la banca libre digamos, sería la solución óptima. Separamos completamente al Estado de la emisión de la moneda, pero obviamente, claro, pueden surgir determinadas, obviamente, intereses actualmente que digamos, podrían, digamos, impedir que se provocara dicho sistema, tanto por supuesto que sea el correcto. Y, y luego, obviamente, que, que hay otras opciones, como he estado comentando, que también son favorables y que al final separan institucionalmente al Estado de la emisión de moneda. Pero, por supuesto, es un debate que sigue a la actualidad. Tenemos, por ejemplo, teóricos como George Selling o Larry White que lo estudian y que, por supuesto, es una opción de un sistema monetario que es posible que ha sucedido en la historia y que no ha arrojado tan malos resultados. Hay debates actualmente con respecto a esto, pero que va un poco por esa línea, es decir, separar al Estado de la emisión de moneda para que no se corrompa el valor del dinero. Sí, un par de comentarios a ver qué te van pareciendo. El primero es que, bueno, la manera que lo formulas, no me acuerdo las palabras literales, pero decías algo así como que los gobiernos adoptaban otra moneda porque funcionaba mejor. Bueno, los grandes o la gran mayoría de casos de dolarización ha sido porque la gente de forma descentralizada ha adoptado esa moneda y luego los gobiernos no les ha quedado más que ver que la gente está utilizando esa moneda y aceptarla. De hecho, Sí, en sí, yo. Ecuador todavía de vez en cuando sale Correa amenazando con volver al sucre. O sea, que no es Sí, porque los gobiernos quieran, para los gobiernos al final esto no es necesariamente bueno, que los gobiernos no siempre tienen o las mejores intenciones en mente, que sí, que será mejor para los ciudadanos, será mejor para los tenedores de moneda, que tienen una mejor moneda, ¿no? Pues lo que yo creo que hablo sobre esto en algún artículo, que al final la moneda es como cualquier otro bien. Si el vecino lo fabrica mejor, impórtalo. Entonces, es lo que mejor les viene a la gente, pero a los gobernantes no. Entonces, estos procesos no siempre se dan por eso, porque los políticos tengan las mejores intenciones en mente, porque, de nuevo, a ellos les puede incluso perjudicar, pero sí que es verdad que es mejor
para los ciudadanos que al final, pues si la adoptan y todo el mundo ya lo está utilizando, hay un momento en el que ya no te queda otra que aceptarlo. Luego esa separación del Tesoro y el Banco Central, sí, en muchos países de normal es lo que se debería dar. Luego ya, yo ahí sí que creo que aún así, aunque esa separación existiera de verdad, los bancos centrales tienen sus intereses. Es una cosa que, bueno, yo llamo el señoreaje burocrático, ¿no? Que hasta ellos se benefician de esa emisión extraordinaria de dinero, ¿no? Siendo ellos los primeros que lo reciben, pues bonus, mejores oficinas, mejores despachos, premios que van dando por aquí y por allá, bueno, que tienen todas esas cosas, además de que quieren tener al político de turno que elija al gobernador del Banco Central contento. Y luego también decías eso, cuando hablabas de los políticos, de no, porque los políticos tienen estos incentivos perversos a emitir más moneda. Bueno, que lo mismo se le podría incluso achacar a algunos banqueros, ¿no? En un sistema de banca central que diga, no, no, es que los banqueros también tienen estos incentivos perversos de emitir más de su moneda de lo que está demandando el mercado. Pero lo que pasa en el mercado es que tienes esos mecanismos, ¿no? Para que si pasa eso, pues ponerle freno, ¿no? Tienes en primer lado el reflujo de Fullerton, luego seguramente tú te acuerdas esto que explica George Selgin bueno, ahora lo buscaré porque no me acuerdo, pero el mecanismo que explica George Selgin de Law Adverse Clearance, eso es. Eh, Sí, Tienes eso, luego las cámaras de compensación sí. interbancarias, o sea, tienes esos mecanismos que aunque el banquero intente tenga los mismos incentivos perversos que el político, tiene mecanismos para impedirlo y al final, pues como cualquier bien, cuando se produce con competencia, se produce mejor, ¿no? La producción es mejor. No sé si estarás de acuerdo con estos puntos. Sí, 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 al final puede que no me haya explicado del todo bien con No, 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 respecto a sí, sí. con respecto a la primera pregunta de la... voy una por una, con respecto al caso de la dolarización. Obviamente lo quería tratar desde el tema de la política monetaria óptima, es decir, aquella que estabilice el nivel de precios sin causar distorsiones en la economía real y en las variables monetarias. Por lo tanto, ahí obviamente dentro de la asumía que al final la política que se tome en todo caso, los incentivos detrás de la política en este caso eran irrelevantes, no lo son, porque al final obviamente las razones que se encuentran detrás de la opción de una determinada divisa o de otra entra dentro de los políticos y los políticos obedecen a los votos que le puedan proporcionar y si los votantes están convencidos de que prefieren la peor moneda, se quedará así, y si prefieren dólar u otra moneda, se quedará de otra manera. Obviamente, los políticos van a preferir quedarse con la moneda nacional porque les permite pues todo tipo obviamente, pues refinanciar su deuda, obviamente les permite tener control sobre la propia oferta monetaria, que obviamente pues ahí pueden capturar votos y todo tipo de incentivos al final que podemos tratar y que Sí, son incentivos perversos. podemos decir Eh, que les permite funcionar bajo restricciones presupuestarias laxas, ¿no? Un poco de sí, sí, refinanciar sí. bastante pérdidas. Al final yo esto lo estaba planteando la cuestión de unificaciones monetarias, como es el caso del dólar, por otro lado separación institucional del tesoro y por otro lado banca libre, como que las tres parten de la misma premisa. Es decir, no vamos a dejar que el propio gobierno sea responsable de la propia emisión de la moneda. Obviamente es una cuestión gradual, es decir, la separación que existe en el caso de la unificación monetaria y en el caso de la separación institucional no es ni mucho menos tan sustantiva como tenemos en un sistema de banca libre, que es lo que tú estabas comentando. En un sistema de banca libre, separación absoluta, es decir, la emisión de moneda. Y aquí sí que querría, si luego podemos tratar un poco la cuestión de los sustitutos monetarios y la diferenciación con respecto a la base monetaria, porque con respecto a la teoría fiscal de nivel de precios creo que tiene mucha importancia. Claro, ahí la separación de la moneda en general, del dinero en general, está completamente al margen del Estado. O sea, no le emite ningún Estado y por lo tanto es una separación perfecta. Y obviamente ahí tenemos tiene muchas virtudes este sistema. Se han comprobado a lo largo de la historia. Podemos hablar de las evidencias, em, por ejemplo, el sistema de Escocia, que creo que lo comentaba Adam Smith y el propio Marx lo comentaba y que lo defendía la escuela bancaria del siglo XIX. Eh, Luego, por otro lado, podemos hablar de patrón oro, que por mucho que tuviera muchas imperfecciones en Inglaterra, la estabilización de su moneda, cuando el gobierno no intervino, también no- funcionó bastante bien. Quiero decir que es un sistema que históricamente no ha fracasado. En todo caso, pues podemos hablar de gobiernos adaptando a distintas metas, hay distintas justificaciones, de cómo de repente se fueron
los bancos centrales y de cómo los bancos centrales se fueron estatalizando. Sea como fuere, obviamente la banca libre es la plasmación de los principios del libre mercado, en este caso podríamos hablar de la escuela austríaca en su sentido más estricto, que es aplicar su teoría de la función empresarial, su teoría de los procesos de mercado, su teoría de la eficiencia dinámica en el caso de Huerta de Soto, todo ello aplicarlo al sistema de banca libre. Y el sistema de banca libre, de hecho, tiene, como tú estabas comentando, procesos autorregulatorios. Es Ujú, decir, no es solo que los propios bancos te puedan, te puedan evidentemente reabsorber o puedan atesorar tus propias letras y eso provoque que caigan tus reservas dentro del propio banco. Obviamente hay otro tipo de mecanismos. La convertibilidad es uno de ellos. Es decir, si tú no puedes crear más pasivos monetarios de los que tú crees que luego te van a convertir, y eso obviamente es un límite exógeno a la creación de oferta monetaria que obviamente estabiliza a largo plazo el nivel de precios. Existen la ley de reflujo de Fullerton es otra que tú estabas comentando. Por lo tanto, sí que hay muchas razones para pensar que el sistema sería el óptimo. Luego, también hay otras polémicas que surgen que podría sugerir lo contrario. Yo históricamente he sido partidario de la banca libre y actualmente también lo soy, pero también hay economistas neoclásicos que defienden que, por ejemplo, el Banco Central tiene que tener objetivos macroeconómicos y que por tanto es beneficioso que haya un Banco Central vinculado al Estado que pueda, por ejemplo, aliviar shocks de oferta, shocks de demanda. Eso es lo que defienden ciertos economistas. ujú, Pero obviamente la banca libre es una opción muy válida y que tiene procesos coordinadores que obviamente pues se dan por descontados porque actualmente se defiende otro tipo de sistema, que es el sistema de banca central estatalizado, que es el ujú, patrón fiat. ujú. César, ¿por qué te ha dado por escribir sobre este tema? Bueno, intuyo que será porque estás haciendo el libro de Cochrane. Entonces la pregunta es ¿por qué te ha dado por leerte el libro de Cochrane? ¿Qué ha despertado tu interés o tu curiosidad sobre este tema? Sí, la teoría fiscal al final siempre llevo ya un tiempo inmerso en el estudio de la teoría monetaria y al final estudias, antes hablaba de los cuatro precios del dinero, el tipo de interés, Sobre lo que te quiero preguntar, ¿eh? Porque eso no lo he escuchado en la vida y me genera curiosidad. eh, el tipo de cambio, el tipo de interés, el nivel de precios y el valor par. Esos son los cuatro periodos del dinero. Entonces, obviamente yo quería encontrar las mejores explicaciones. El valor par se refiere a a si los depósitos a la vista cotizan o no a la par con respecto a la base monetaria. Por Esto lo te lo iba a tanto, preguntar, si quieres nos metemos ya en ello, que me expliques todos los cuatro precios del dinero. si te parece, te acabo de Sí, sí, explicar el tema perfecto. y obviamente yo quería entender todos esos indicadores del valor del dinero Ujú, que, que obviamente contribuyen a su valor. ujú, Y era a mi juicio algo que yo consideraba muy importante. Entonces el tipo de interés no lo he tratado tanto, pero lo traté y al final, por mucho que yo he escuchado muchas críticas a la teoría cuantitativa del dinero, sí que decían, vale, la teoría cuantitativa está mal, lo tengo clarísimo. Obviamente es algo que está intelectualmente demolido. Pero ¿cuál es la teoría que mejor explica el nivel de precios? ¿Cómo podemos explicar las fluctuaciones en el nivel de precios? Y ujú, obviamente, pues ahí comencé a investigar y me encontré con la teoría fiscal del nivel de precios, que es un modelo que sí que quiero comentar, que al final no es la versión predominante en academia hoy en día. Hoy en día se presupone que los regímenes fiscales son completamente pasivos, que el gobierno no juega ningún papel y que por lo tanto no hay que prestar atención a las variables fiscales, mayoritariamente a las variables monetarias. Pero al final es una explicación que yo creo que es muy coherente y que puede introducirse tanto en el marco de la escuela austríaca o de esa, o de esa vertiente digamos, más próxima a lo que al Juan de Mariana y a todos estos ámbitos, tanto como a los modelos más ortodoxos neoclásicos que sí que pueden incorporar el tema de la política fiscal dentro de las fluctuaciones sobre el nivel de precios. ujú, ujú. Genial. Entonces, ahora, dices los cuatro precios del dinero. Los cuatro precios del dinero son ¿cuáles son estos? ¿Por qué son esos? Me genera curiosidad. O sea, son Sí, esos seguros.
de dónde sacan sus precios. Sí, es una aportación que yo he aprendido muchísimo de un profesor que de hecho ya mencioné en la última entrevista, que se llama Perry Merlin. Ah, claro. Entonces, Perry Merlin habla de la jerarquía natural del dinero, que habla un poco de la oferta bueno, de sustitutos monetarios y bueno, eso es lo que habla de la jerarquía, luego si quieres lo podemos abordar. Y luego, por otro lado, habla de los cuatro periodos del dinero. Es decir, el valor del dinero no es homogéneo, sino que el valor del dinero se expresa en relación a diferentes indicadores. Esos diferentes indicadores son el nivel de precios, que es el valor del dinero con respecto a las mercancías, el tipo de interés, que es el valor del dinero, el valor de atesorar dinero en el tiempo, el tipo de cambio, que es el valor del dinero con respecto a otro dinero, y el par, que es en qué medida los depósitos a la vista, los sustitutos monetarios, cotizan a la par con respecto a la base monetaria. Esos son los cuatro valores. Por lo tanto, está muy bien desagregarlo porque si hablamos del valor del dinero en general, luego no vemos cómo se plasma. Obviamente, cuando hablamos de teoría del valor, pues al final acabamos explicando todos estos cuatro indicadores. Es algo que es inherente a cualquier teoría. Lo que pasa es que mentalmente entenderlos a cada uno de forma distinta ayuda mucho para fines analíticos. Eh, em, Conocía el trabajo de Merlin en cuanto a la jerarquía del dinero, no en cuanto a esto de los cuatro precios. La verdad, César, a mí no me termina de convencer. Si lo he entendido bien, para mí el valor del dinero es nivel general de precios, uno partido P. Ya está. Dices, tipo de interés. Pero yo te puedo decir, vale, pero el tipo de interés es el, Sí. el nivel general de precios o el valor del dinero en el nivel general de precios con otro tiempo, riesgo o liquidez, que al final, bueno, los tres factores que determinan el tipo de interés, dices, precio par, si me lo puedes repetir otra vez que era el precio par. Sí, que es el valor al que cotizan los depósitos a la vista con respecto a la base monetaria. Ah, pues entonces te diré el tipo de interés de los depósitos bancarios. Y dices, divisas, pero el precio de la divisa, o sea, el precio del dinero como el precio de la divisa, al final es el, el- el nivel general de precios representado en distintas monedas. O sea, no veo, o por lo menos para mí se me queda bastante claro entendiendo solo precio, o sea, valor del dinero como nivel general de precios. El resto no veo la gran diferencia. Sí, a ver, al final es una observación semántica. No, sí, sí. Al final digamos que él le explica diciendo, yo creo que la finalidad que tiene él es, no podemos hablar de valor del dinero de forma homogénea, sino que al final no solo el valor del dinero no solo se explica por el tipo de interés o por el nivel general de precios, aunque obviamente nosotros hablamos en valor del dinero con respecto al nivel general de precios. Y obviamente pues el tipo de interés es el tipo de interés y ahí realmente con respecto al valor del dinero no es valor del dinero como tal. Podríamos decir que es el valor de atesorar dinero en el tiempo, pero no estamos hablando de teoría del valor en sentido estricto, tal y como por ejemplo la entiende Mises o como por ejemplo la desarrolla Rayo en su último libro. Y obviamente es un debate semántico, quiero decir. Lo que yo quería explicar es que, digamos que a la hora de explicar determinados fenómenos monetarios hay otras variables. No le llamamos los cuatro precios del dinero, que es lo que le llama Perry Menes, pues le llamamos tipo de interés, el tipo de cambio, el valor par y luego por otro lado el nivel general de precios. Son los factores. Si no le queremos incluir dentro de la teoría del valor, pues no. Si solo queremos incluir al último, al nivel general de precios, es válido igualmente. Quiere decir, no entra dentro de la teoría. Lo único que también quería explicar que también hay otros factores que juegan un papel importante dentro de la teoría monetaria y de la teoría del siglo, que es el tipo de interés, el tipo de cambio y otros, y Sí, otros sí, sí, factores. no, totalmente, César. También piensa que, pues para mí es una idea nueva que cambia un poco mi forma de pensar y es relativamente normal, ¿no? Que me choque o que esté en contra de buenas a primeras. Yo encantado de que me envíes cualquier artículo donde lo desarrolla y a ver si me convence. Claro, o sea, intuitivamente o no necesariamente, pero intuitivamente pues voy a ir con esa predisposición de esto demuestra o dice que está equivocado lo que yo pienso o mi manera de entender el dinero, pues voy a pensar que está equivocado, ¿no? Que igual el que estoy equivocado soy yo. Simplemente, ya te digo, por la explicación que me has dado, yo diría que el tipo de interés es el valor, es el nivel
general de precios representado en una moneda con distinta, o sea, con distinto tiempo, distinto riesgo o distinta prima de liquidez, que las divisas es simplemente el valor, el nivel general de precios expresado en distintas monedas, y el dinero par, pues el tipo de interés de depósitos bancarios, pero que igual sí que tiene sentido o es más, o tiene algo más allá de este debate semántico, ¿no? Simplemente digo, no digo que yo, bueno, yo sigo creyendo que yo estoy en lo correcto, pero estoy abierto a equivocarme y también que al ser una idea nueva, pues es normal que no solo me sorprenda, sino que no la acepte de buenas a primeras si contradice lo que yo pienso. Pero encantado de que me envíes dónde desarrolla esto y le echo un ojo. Em, ¿Con qué estás ahora, César? Que cuando termines esta serie de artículos sobre la teoría general del nivel de precios, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Hablar de divisas, hablar de tipo de interés? ¿Dónde te pica la curiosidad ahora? Pues ahora mismo pues estoy muy inmersa entre los modelos sobre el nivel de precios y yo creo que pues en los próximos meses me dedicaré principalmente a esto. Em, Ahí principalmente, y aquellos que me leen lo sabrán, me fijo mucho, estudio mucho, me gusta mucho en definitiva estudiar macroeconomía, porque yo creo que es un área de la economía que no se ha desarrollado tanto y donde, digamos, todo se encuentra mucho más ambiguo y todavía hay muchas aportaciones a hacer, y que por lo tanto yo creo que ahí se puede trabajar muchísimo en cuanto a tres ámbitos: el nivel de precios, que es lo que estoy estudiando ahora, la teoría del ciclo económico, Ujú. que en la academia actualmente entiendo que en la escuela austríaca pues sí que hay cierto consenso, pero no hay, digamos que no hay ninguna versión estandarizada que digamos que explique de forma sistemática estas fluctuaciones. Sí que está pues la teoría del ciclo real, que está Prescott y diferentes autores por ahí, pero todavía queda mucho por hacer. Y luego también la teoría del crecimiento económico, es decir, algo, sistematizar un poco que causan digamos, ese aumento a largo plazo de las condiciones económicas de un determinado país o de comunidad. Y esos son un poco tres ámbitos que a mí me generan muchísima curiosidad. Lo siguiente que quiero hacer, sí que es verdad que estoy, mira, observando de modo superficialmente, porque estoy mayoritariamente con la teoría fiscal, pero sí que quería explicar un poco, ver si se puede relacionar la teoría de las narrativas económicas, las narrativas económicas, la economía de las narrativas, que es un campo relativamente nuevo que explica cómo digamos, las creencias dentro de los agentes económicos en una economía pueden inducir determinadas fluctuaciones severas en la actividad económica, es decir, el ciclo económico. Ahí tenemos el premio Nobel Schiller, que explica un poco estas narrativas. Sí que me gustaría encontrar la compatibilidad entre, entre la teoría austríaca del ciclo económico y esas narrativas, porque yo creo que se pueden integrar y que puede complementar todavía aún más la teoría del ciclo. No lo sé, todavía no lo he investigado, es un campo que tengo abierto para el futuro, pero de momento es teoría fiscal de precios y modelo del nivel de precios, que es al final lo que estoy estudiando ahora mismo. Yo antes de dar el gran parón que di, demasiado grande incluso para verano, estaba escribiendo justamente sobre eso, sobre crecimiento económico y teoría austriaca del ciclo. También son temas que me interesan mucho, y que escribiremos de forma solapada seguro. Sobre todo eso, porque está por el club de lectura aquí de la UFM, leía Solow, luego me interesó Romer, modelos exógenos, endógenos, entonces intenté, pues bueno, pues tengo ahí un par de artículos donde intentaba encuadrar la teoría austriaca en estos modelos, ¿no? Y también ver si existía, que más o menos existe, una teoría del crecimiento, ¿no? Sostenible dentro de la escuela austríaca y algo hay, algo hay. Y luego lo de las narrativas económicas, bueno, igual es que tengo cierto sesgo, no me termina tampoco de convencer, pero muy nuevo. A mí, cuando te metas, lo hablaremos con más profundidad, pero a mí me suena keynesianismo reformulado y un Sí, poco sí. la teoría de Keynes de, no, entra aquí el Sí, pesimismo a los los inversores. Animal Spirits. Sí, al final se inspira por eso, pero me refiero a un campo que se ha sistematizado mucho en los últimos 20 30 años, pero que por supuesto que cuando comience a estudiarlo, pues lo trataremos en profundidad. Ujú. No, yo, por lo que he tratado también de forma superficialmente, no es algo lo que haya profundizado mucho porque desde el principio no me convenció, pues eso, me parecía keynesianismo reformulado, que del keynesianismo se puede aprender mucho. Yo soy amigo de aprender del keynesianismo, yo mismo lo he hecho.
Em, pues muchas gracias, César. Hay dos preguntas que ya sabes que siempre hago. La primera es si nos puedes recomendar unas lecturas, las que veas oportunas. Sí, obviamente porque se presta mucho a la conversación que hemos tenido hoy, pues tenemos, digamos, el libro que yo creo que mejor sistematiza la teoría fiscal de precios, que es de Fiscal Theories de Price Level, de John Cochrane. Es una edición de Princeton, es un libro de macroeconomía bastante avanzada, pero que evidentemente si se quiere aprender de teoría fiscal del nivel de precios hay que ir por ahí. Tiene Ujú. otros papers, ¿eh? Tiene un paper de introducción a los modelos, a la teoría fiscal, luego tiene el de Morris Stock, luego tiene otro en American Economic Review que se llama Fiscal Histories, que habla un poco de la contrastación empírica de la teoría fiscal del nivel de precios. Quiero decir que ahí tiene muchísimo material que condensa en este libro, pero que está disponible en su página web y en sus pues, respectivos papers. Luego, obviamente, pues si quisiera recomendar también sobre teoría fiscal para introducirse, pues podría recomendar, por ejemplo, tu artículo o el artículo que tiene John Aldecoa en el Juan de Mariana. En tu caso, creo que lo tienes en Substack, te lo leí cuando comencé a estudiar al respecto. Y, y luego, obviamente, pues materiales al respecto, pues hay muchos. Si se quiere aprender sobre teoría cuantitativa del dinero, pues tenemos el artículo clásico de Friedman, que es A Quantitative Theory of Money Restatement. Y luego al respecto del valor de la moneda fiat, que lo estaba pensando antes, pensando en esta pregunta, hay un libro que a mí me gusta mucho y que yo creo que no es el más conocido suyo, que obviamente pues no podía escapar de esta entrevista sin citar a Juan Ramón Rayo, que bueno, es mi maestro en muchos aspectos, que es el libro que tiene contra la teoría monetaria moderna, que realmente se puede interpretar como una crítica a la teoría del valor, digamos, que tiene digamos, a la teoría del valor de la teoría monetaria moderna con respecto a la moneda fiat. Obviamente es, digamos, resumido de forma muy concisa, pero él explica realmente, y yo creo que es muy compatible con la teoría fiscal que estamos explicando actualmente, qué es lo que determina realmente el valor de la moneda fiat y en qué medida pues hay políticas fiscales que son o no viables teniendo en cuenta las limitaciones y otras estabilizaciones obviamente, del nivel general de precios. Y, pues respecto a nivel de general de precios, pues hay muchos más trabajos, pero yo creo que el libro de Rayo, con el libro de Cochrane, con sus artículos, con los artículos de John y tuyos, pues para introducirse a la teoría de valor sobre la moneda fiat, yo creo que es de lo mejor para introducirse. Y con tu serie de artículos, cuando los termines, que por ahora llevamos el primero, ¿de cuántos esperas escribir? Pues no lo sé, al final cuando se comienza un campo de estudio, pues se espera que dé para mucho, pero hay veces que da para mucho y da para mucho y veces que da para menos. Pero yo espero como mínimo pues tres o cuatro como mínimo. Lo mejor sería pues cinco o seis, pero al final es conforme me vaya viniendo la inspiración y conforme yo quiera ir divulgando la teoría, porque hay muchísimo trabajo al respecto y es muy inabarcable, pero bueno, de momento pues seguiremos escribiendo los próximos y esperando profundizar al respecto. Entendido. César, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Bueno, la última vez obviamente pues respondí la pregunta más general y dije a Hayek porque dentro de nuestro ámbito de la escuela austríaca, el liberalismo es muy conocido y es una de las mejores mentes que ha tenido el liberalismo en mucho tiempo. Obviamente, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que hoy hemos hablado más de teoría fiscal en el nivel de precios, no diría en la historia, pero teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy, pues obviamente sí que me gustaría consultarle algunas de las cosas que hemos hablado en esta entrevista con John Cochrane. No digo que John Cochrane sea la persona con la que más hablaría en la historia, sino Ujú. relacionada con la teoría fiscal del nivel de precios. John Cochrane actualmente es la persona más adecuada. Y obviamente pues le preguntaría todo tipo de cuestiones, pues tanto críticas como alabanzas que hemos hecho durante esta entrevista, que yo creo bueno, que obviamente sería, yo creo que una conversación muy fructífera. Obviamente, pues hay muchísimas mejores mentes, pero me refiero sobre todo en cuanto a la teoría fiscal del nivel de precios, que es lo que hemos estado comentando en esta entrevista. Perfecto. César, si a la gente le ha gustado escucharte, quiere leerte, quiere verte, quiere escucharte, quiere seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Sí, obviamente, de momento estoy especialmente activo en el Instituto Juan de Mariana. Cada mes o cada 2 meses
tienen un artículo mío, en los próximos meses serán sobre la teoría fiscal del nivel de precios, que es lo que estoy estudiando ahora. Luego, obviamente, para leerme más, tiene el blog de Substack, que tengo que ir actualizándolo porque hace tiempo que no lo toco, precisamente porque está bastante centrado en escribir para el Instituto Juan de Mariana, que para mí es un placer enorme. Y luego, pues de manera más superficial, pues podrían encontrar mi cuenta de Twitter, en la que no estoy muy activo, pero sobre todo en el ámbito académico, que es lo que actualmente toco más. El Juan de Mariana es donde más activo estoy y donde se encuentran como, digamos, mis artículos más actualizados al respecto, porque los de Substack sí que es verdad que hace ya tiempo, pero sí que pretendo seguir actualizándolos, o sea que tanto por Substack como por el Juan de Mariana pueden seguir mis artículos. Estupendo, César. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado la entrevista y que vuelvas pronto al canal. Nada, un placer, Edu. Gracias a ti.